¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy por la mañana, León Krause escribió en su cuenta de X, antes Twitter: cuando se escriba la historia de este gobierno, la manera como los medios han cubierto la conferencia de las mañanas merecerá un capítulo importante. Lo de hoy es un buen ejemplo. El presidente declara que ha cumplido prácticamente todos sus compromisos. Los medios publican la declaración de inmediato, sin ningún proceso de verificación. El resultado es el establecimiento de una narrativa. Esta ha sido la historia de la conferencia de prensa matutina desde el principio. Su padre, Enrique Krause, responde: la historia invariablemente revela la verdad y emite su juicio, y las generaciones futuras serán severas con la indulgencia frente a la mentira. Arno, que es un personaje cercano en Twitter o ex a la derecha, señala: regresó la prensa gobiernista del siglo pasado. Y esto viene a cuenta con lo que declaró también hace unos cuantos días otro personaje de este grupo académico de derecha, que durante mucho tiempo se vestían de izquierda, cuando en realidad no tenían absolutamente nada que ver con la misma. El caso de Lorenzo Córdoba Vianello, quien también señaló que él no le decía mañanera a esta conferencia de prensa matutina porque de esa manera estaba replicando el idioma de los poderosos y que no había que hacerlo. Y agregó: by the way, ya lo decíamos en otra cápsula, no replico el idioma de los poderosos, pero hablo en inglés. Eh, el idioma del imperio norteamericano y del mayor de los poderosos. Pero esto viene a reflejar eh, esta animaversión natural que este grupo de personas, junto con otros comunicadores, le tienen a la mañanera o a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, como usted prefiera. ¿Y por qué razón? Porque no solamente es el escenario en donde Andrés Manuel López Obrador se presenta a dar su punto de vista o a informar sobre lo que acontece alrededor de su gobierno, sino que también se convirtió en un contrapeso fundamental, importantísimo, para poder precisamente descarrilar muchos periodicazos, muchas notas falsas, muchas narrativas golpistas incluso. La mañanera se convirtió en un dique, definitivamente, para este tipo de acciones que ya se saboreaban definitivamente, se frotaban las manos. Personajes como los mencionados, los Krause, por ejemplo, y otros más: Héctor Aguilar Camín, Carlos Marín y muchos otros que durante años controlaron la narrativa y que supieron colocar la agenda de sus prioridades en la discusión nacional, acallando los verdaderos problemas del país o de plano discriminándolos y hasta criminalizándolos, por supuesto. Porque en muchas ocasiones, cuando los campesinos, por ejemplo, pedían auxilio ante la violencia y el crimen organizado o ante el constante despojo por parte de empresarios, estos mismos intelectuales de derecha, o como diría el maestro Carlos Monsiváis, pues se ubicaban en la postura de que eran personas irracionales, de que eran personas que estaban en contra del desarrollo, que eran personas que obstaculizaban el crecimiento de nuestro país y la modernidad de de nuestro país. ¿Cuántas veces no se pensaba en lanzar precisamente algún tipo de noticia falsa o un golpe en contra de la figura de Andrés Manuel López Obrador, y que esto permeara en la mayoría de la sociedad con la finalidad de debilitar su credibilidad? Pero esto no trascendía, y no trascendía porque no pasaba de unas cuantas horas, por decirlo así, no, sino de forma inmediata, que el presidente aparecía en la mañanera y daba a conocer la versión de los hechos o su versión de los hechos. Y esto, por supuesto, que acabó de una u otra manera con muchos planes que ya estaban echados a andar para lograr la caída de este gobierno, por lo menos desde el punto de vista o desde el púlpito mediático. Cuando los Krause se ponen a dar consejos de esta naturaleza, lo único que reflejan es su pobreza y su miseria humana, porque ellos, a final de cuentas, fueron parte medular de la justificación del despojo,
de la justificación de la oligarquía, de la justificación del crimen, de la justificación de la pobreza, de la justificación de los fraudes electorales. Todo ello, por supuesto, aderezado, arreglado con una lengua, una pluma de terciopelo, que lo único que confirma son estos aires de superioridad tan característicos precisamente de esa intelectualidad que se hizo no al fragor de las batallas, no al fragor de la lucha social, aunque hayan salido a marchar en unas cuantas ocasiones, sino a la cercanía y al financiamiento del poder, tal y como los describe el maestro Luis Espota en esta saga conocida como Las costumbres del poder, particularmente en lo que se refiere al capítulo número 2, sobre la marcha, que de verdad se lo recomiendo muchísimo. Y me llama mucho la atención que exista ahora de parte de esos comunicadores esta andanada en contra de la mañanera. Porque hay un factor que me parece que este grupo no ha entendido. Por ejemplo, cuando León Krause y su padre hablan precisamente de que ubica la narrativa. Bueno, esa misma narrativa que ese grupo de Krause y los demás buscaban controlar. Su molestia, su coraje es que nunca lo pudieron hacer. Y no lo pudieron hacer por un factor que parece que no logran entender o no quieren entender. ¿Qué nivel de credibilidad tienen personajes como los Krause, como Aguilar Camín, como Carlos Marín, como Loret, como López Dóriga y como toda esta pandilla precisamente de corifeos? ¿Qué tipo de credibilidad tienen? Ya dejé ante Andrés Manuel López Obrador, esa es otra cosa. ¿Qué tipo de credibilidad tiene alguno de ellos? Y yo no voy a justificar los excesos que ha habido en la mañanera porque sí los ha habido, los errores que ha habido en la mañanera porque también los ha habido, los exabruptos completamente que también desde mi punto de vista son injustificables, pero me queda claro que la mañanera para millones y millones y millones de personas es el espacio con mayor credibilidad en este país. Y eso es algo que no ha logrado comprender este grupúsculo que sigue creyendo que le puede decir precisamente a las personas qué ver y qué escuchar. Yo recuerdo perfectamente, y con esto cerraría, que este sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, nos deja claro que voces como la de los Krause, por ejemplo, pues descubrieron que no eran tan influyentes como pensaban, más allá precisamente de su círculo de amigos con los cuales toman café, toman vino, toman algún tipo de bebida, degustan algún tipo de comida, por supuesto, de postre, lo que sea, y en este marco de un escenario aspiracionista, pues debaten, discuten sobre los problemas nacionales, sobre el verdadero México, sobre el México profundo, eso que estos personajes no conocen ni conocerán nunca por el simple hecho de que lo desprecian, de que lo discriminan y de lo que lo consideran desechable. Y de verdad, ojalá que estos consejos de León Krause, por ejemplo, que ha sido un defensor del mayor criminal de guerra en el mundo, que es Estados Unidos, pues los hubieran brindado en su momento, ¿no? A los que como ellos, pues justificaban lo que eran los despojos, las represiones, las invasiones y, por supuesto, la oligarquía. Ahora viene esta andanada de críticas hacia la mañanera porque la intención, insisto, es debilitar la credibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.